una de las cosas. Listo, ahora sí. Buenos días, tardes, noches, dependiendo del lugar y la hora en la que estés viendo la clase. Bueno, antes de empezar con el contenido de Mastermind, vayan preparando su pregunta. Hoy es clase de preguntas y respuestas. Les comentaba que esta semana estuve compartiendo bastante por redes sociales, me dio por compartir. Bien. Y les compartía una entrada en el US30 que fue un scalping desde aquí hasta acá. Creo que fue esta entrada. Sí, desde aquí hasta acá. Fue una relación como un 12-1, más o menos. Sí, una vaina súper bárbara. Sí, pero lo que quería resaltar con un video también explicativo que subí en Instagram, en las historias, con un trade que hice para los chicos de Start. Sí, una compra en si compran el euro dólar, la venta no se las compartí, como por no echarles cardio. Pero el punto es cómo prioriza esto, ¿no? Sí, recuerden que la clase pasada de Mastermind hablamos del concepto de maestría, ¿sí? Y hablando de análisis técnico, pues recordamos cuáles son los dos elementos para la maestría en el análisis técnico. ¿Quién se acuerda? Ah, eras tú, Enedio. Ok, qué pena. Para la próxima ya sé que eres tú. ¿Alguno se acuerda o no? Tírate un 4 si no te acuerdas para no quedarme aquí esperando. ¿Cuáles fueron los dos elementos que yo decía en la clase anterior que son los que componen la maestría en el análisis técnico? Conocer el activo, no. ¿Y el que lo mueve? No. Acción de precio, tampoco. Hay que repasar, marido. Parce, ¿sí? Ojalá me hubieran enseñado eso y no hubiera tenido que aprenderlo a los totas. ¿Cuál gestión? Sí, y sí, no, esos son los pilares de un trader. Análisis técnico, gestión y psicotrading. Instinto. El instinto no se puede medir, ¿sí? Ni siquiera es instinto, sería intuición. Aunque hay una diferencia entre intuición e instinto, ¿sí? Pero eso lo expliqué en cursos de desarrollo personal. La intuición está más conectada al vínculo energético, ¿sí? Y a lo que sería la activación de chakras, puntos energéticos, a lo que se conoce como el tercer ojo, ¿bien? Desde un punto de vista energético espiritual y a nivel científico, la activación de la glándula pineal, ¿sí? Entonces no es que sea un punto abstracto, tiene tanto su validez científica como su validez energética, espiritual, sí, occidente, bueno. Pero bueno, ya se les olvidó, vayan a ver la berraca clase, repasen, no voy a repetirlos, pero uno de esos era la asimilación de información, ¿se acuerdan? Sí, y que el otro era el clave, bien. Profe, permítame entrar con la PC, dale, brother, ¿no? Ya sabiendo que eres tú, dale, sí, todo bien. Em, entonces, asimila la información, concepto básico que se calibró mucho esta semana, muchísimo, muchísimo. Me escribieron muchas personas, yo, pues como ya les he comentado, a muchos, yo me he capacitado en diversas academias, chicos, o sea, perdí la cuenta después como de las 13, ¿sí? 13, 14, perdí la cuenta, ¿sí? Me he capacitado con CEOs. Ayer estaba hablando con Oscar, que no está aquí conectado, y justo me cogió cuando ya iba a tomar una asesoría. Yo tomo asesorías todos los días, a mí me asesoran todos los días, ¿sí? De pronto en diferentes aspectos, pero tomo asesorías prácticamente todos los días. Ahorita solo no estoy tomando los fines de semana, pero después de dar clase, a mí me asesoran. Yo doy clase y luego recibo una asesoría. Y justamente, pues el seguir en esta formación constante, el seguir aprendiendo todo, me comentaban muchos que en diferentes lugares, no voy a decir nombres, pero había muchas personas diciendo, no, que el mercado está demasiado manipulado, que está muy difícil de operar, ¿sí? Más que todo academias donde enseñan ondas de Elliot o academias donde enseñan conceptos institucionales, pero queriendo obligar al precio, más no queriendo continuar con lo que está haciendo el precio, ¿sí? Digamos tipo Astroforex, por ejemplo. Astroforex es de las que te enseña a continuar, ¿sí? No estoy diciendo que sea bien. Entonces, Shaun Lee, que es el CEO con el que yo me capacité también. Entonces, bueno,
esta semana puso a prueba a muchos traders, a muchísimos, ¿no? Personas que por la noticia negativa de Bitcoin, o sea, bueno, negativa por el ETF, querían vender en los primeros días de la semana, sabiendo que no había una fractalidad para eso. O sea, si el precio te está diciendo continuación alcista, por mucho que tú tengas un numerito, no deberías estar vendiendo, ¿sí? Y así tengas las confluencias de la vida. Deberías tener confirmaciones mucho más estrictas por la acción de precio, no solo por las confluencias. Y si la decides tomar sin esas confirmaciones, estás entrando en un trade de alto riesgo. Y eso debería entrar con un plan modificado. Aquí ya todos me entienden esa palabra. Sí, ya no hay nadie que no me entienda un plan modificado. Bien, así que se supone, ¿no? Así que eso puso a prueba a muchos traders. ¿Por qué? Porque, no, ¿qué decían institucionales que quieren revertir el precio? Que por aquí teníamos un order block, que por aquí también, que apenas el precio llegue, venta y tiene que venir aquí a mitigar todos estos imbalances, aquí liquidez, venir aquí yo no sé qué más mierdas, que porque estamos en este fractal bajista y que coma mierda. Esta vaina no es un fractal bajista impulsivo, es un fractal bajista correctivo, ¿sí? Pero no, obviamos eso y queremos decirle al precio dónde girar, que porque aquí hay un order block. Eliotistas, entonces que teníamos inicialmente un conteo donde tal vez la corrección iba a ser más compleja que porque esperábamos que esto cayera más, porque por ahí más de un canal de ondas de Elliott decían que como estábamos finalizando con una onda diagonal, el precio sí o sí tenía que llegar a acá. Lamento decirte que la teoría eliotista no dice que sea obligación. Siempre y cuando llegue aquí, ya es válido. ¿Sí? Los que ya manejan Elliott, que aquí ya prácticamente son todos, menos el grupo Start, entienden eso. Pero no, tiene que llegar hasta acá. Entonces esto simplemente era WXY o ABC para una corrección en plana. Loco, no tiene sentido porque las tres tendencias en este momento están siendo alcistas: primaria, secundaria y terciaria. Lo que antes era una terciaria bajista se cambió. ¿Cómo carajos me vas a decir que justo aquí en el punto menos probable se va? No, te vas a ir en contra de todas las tendencias. No, pero como tengo un conteo. Eso que fue putas, tengo un conteo, entonces tiene que girar. Y rompan cardíacos, ¿no? Rompan cardíacos de una forma brutal. Y el mercado de por sí, si tú recuerdas los conceptos básicos, si los sumabas y los superabas esta semana, si tú fluías con el precio, comprabas tranquilísimo, vendías esto por aquí, lo compartí en el copy, ¿sí? Estas ventas tranquilas, relaciones de riesgo-beneficio de 10-1, pero ventas cuando el precio ya da un cambio de estructura, ¿sí? ¡Pum! ¿Sí? Amanecimos por acá, bien, continuamos las ventas. Yo personalmente seguí vendiendo este activo, no sé si los del copy habrán aprovechado el análisis, bien. Misma idea dólar canadiense, por ejemplo, ¿sí? Para los que compramos hoy acá, hoy. Y los que compramos ayer, pues bueno, teníamos confirmaciones por lo del petróleo. Pero los que no, acá estaba súper claro. Cambio de estructura, retro, ahí sí, ahí sí. Pero hay gente que es que estaba queriendo comprar el dólar canadiense en acá, ¿sí? En este impulso a la baja. Muy diferente que lo hayas intentado comprar acá. Bueno, había un posible cambio de estructura interno, sí. Te rompió y después te dio la oportunidad de comprar. De hecho, esto también lo envié en el copy. Nos rompió en break-even y ya, pues, esperar el siguiente. Bien, pero estamos en zonas de giro y esperando confirmaciones. A la larga la probabilidad va a estar a tu favor. Eso, la asimilación de información. Todavía no estamos hablando del segundo concepto, ¿sí? Que no les va a decir cuál es. Van y miren. Bien, misma idea del euro dólar. Misma idea de índices, misma idea en general, ¿no? En general. El único que estuvo ahí como medio que te creo que nos hacía vacilar fue el oro. Y eso, porque si comprabas al comienzo de la semana, ¿sí? El intentar la venta por acá, que muchos la intentamos, ¿sí? Yo también fui de los que intenté vender acá, nos rompió, sí, esto dale, pero el haber continuado al comienzo de semana con el potencial movimiento al alza, ya listo, te hace eliminar un error, ¿sí? De algo que parecía una confirmación a la baja, ok, no lo fue. Se plantea un escenario un poco más complejo y sobre esta siguiente zona,
¿sí? Que se las envía a los del copy. Vean, ojalá lo hayan cogido. Yo vendí acá, por ejemplo, ¿sí? Y exactamente me tocó el TP, no fue acá, fue en 1785 aquí. Ya alcanzó a caer un poquito más y se devolvió. Ya espero un retroceso, ¿sí? Ya este escenario lo veo un poco menos probable. Bien, entonces hay que actualizar esto. Esas son las cosas, chicos, que el mercado te pone a prueba, loco. O sea, no es cuántas metodologías de análisis técnico conoces. No. Es como que tú me digas, no, profe, yo sé bailar salsa, bachata, tango, kizomba, souk, te sé bailar danza urbana, te sé bailar folclore, fandango, joro, puta, todo. Ah, listo, dale. Si solo te sabes todo, genial. Ahora, ¿cómo te va bailando en pareja? No te entiende ninguna mujer disfruta bailar contigo, tú no disfrutas bailar con nadie. Te sirvió para tres cosas, supuestamente aprender a bailar. Pan y mierda, pan y mierda y pan y mierda. Aprendiste básicamente baile en pareja y no puedes bailar con una pareja, ¿sí? Aprendiste análisis técnico y no puedes bailar, por decirlo así, seguirle el paso al precio, sino que se lo quieres es imponer. Ah, no, estamos muy jodidos, ¿sí? Bien, eso. Yo compré en la subida, genial. Súper bien, eso está súper bien. Yo solamente hice una pequeña compra acá, ¿sí? Por aquí al comienzo de semana, que supongo que la tomaste en el copy, tú estás en el copy. Pero la verdad, el resto no, porque estaba con los otros pares mayores, obviamente. Pero bien, eso, ¿no? Misma idea aquí con el Bitcoin. Veníamos aquí escalando, y que porque aquí teníamos confluencia de FIBO, nos íbamos a ir en contra de todo este rally al alza. No, loco, eso no tiene sentido, güey. ¿Sí? Pero muchos, ¿no? Que 1, 2, 3, entonces viene una onda 4. Ese conteo salió en redes sociales, se movió muchísimo. ¿Y qué pasó? Medio te dio un patrón correctivo, justamente. Esperar por allá hasta el Averno. No, ¿sí? Porque te seguía respetando fractal alcista y terminó subiendo un poco. Aquí, cuando ya nos dio una onda impulsiva clara, 5 movimientos a la baja, un patrón correctivo, aquí era una idea para vender. ¿Sí? Eso era súper claro para vender. Bien. Yo no lo tomé, porque con los trades de los índices me quedé finito, pero estaba en una asesoría con uno de ustedes, bueno, no está conectado, eh, y analizamos este trade, ¿sí? Este trade en la asesoría, bien, y aquí más o menos fue como a las 8:30, ¿sí? Fue acá, sí, 8:20. Acá, en esa asesoría, o sea, le compartía él este trade, el pelado se forró, se forró, bien, porque mira, le dije, mira, loco, ahora sí podemos vender, ¿sí? Y nos vamos a ir hasta el siguiente punto estructural, ¿sí? Hasta acá. Y cuando llegue ahí, vamos a cerrar parcial y lo vas a dejar correr hasta 59,000, ¿sí? Si lo dejó correr, espero que sí, brother, cuando estés viendo esto grabado, espero que sí. En este momento va casi llegando al 10-1, ¿sí? Pero el objetivo acá es esto, 12-1 prácticamente. Bien. Pero cuando ya habían confirmaciones estructurales para ir a la baja, cuando ya tenemos una ruptura de mínimos, bien, aprende a fluir con el precio, deja de imponerle pendejadas. Bueno, en fin, eso, ¿sí? Asimilación de información. Solo es el primer elemento para adquirir la maestría en el análisis técnico, que es uno de los 3 elementos que componen a un trader profesional. Resulta que aquí es donde se quedan muchos. Cuando por fin pasamos esto, entramos al segundo nivel de maestría de análisis técnico. Vayan a ver la clase. Bien, ¿sí? Y cuando se logra eso, por fin estás engranando, hermano, que es cuando lo que yo les decía, que vinculas entre activos, vinculas con sucesos en el mundo, macroeconomía, todo esto, ¿no? Bien,
¿Listo? La venta de hoy me salió bien también. ¡Qué bien! También vendiste, súper. Profe, no veo la clase de maestría. ¿Cómo así? Yo la subí, ¿cierto? Ah. A ver. Mírala acá, no tiene nombre. Qué pena. Ya le pongo nombre. Total. Es que man tan pinta ya. Ah. Em, Masterclass. Las dos claves. No, espérate. Listo, ahí está. Em, con bailes no que me atrofio. Bueno. Profe, ¿cómo se evita ese error? Porque es muy común querer decirle al precio lo que tiene que hacer cuando se es novato. Principalmente, volver a los conceptos básicos diría que es la clave, no olvidarlos, ¿sí? Tan sencillo como que si estamos en altos y en bajos continuos, pues continúa con eso y ya. Bien. Que si encuentras unas zonas donde potencialmente el precio se pueda girar, pues espera que te dé las confirmaciones de giro. Y si te la rompe, quiere decir que esa no es la zona que va a respetar y que continuamos. Por lo general, uno debería proyectar, y como norma estándar, si ustedes se dan cuenta, uno siempre logra analizar o proyectar dos zonas. ¿Sí? Si no me gira aquí, me gira acá. ¿Sí? Si no sube aquí, baja un poquito más y sube acá. Por lo general logramos eso. Entonces, cuando llegue a la zona, espera. O sea, ahí es donde hablamos de los planes de ejecución. ¿Sí? Plan de trading. Es lo que en esta semana, a excepción de Grupo Alfa, todos en general, este último mes, todos los grupos hemos estado trabajando plan de trading. Y hablábamos de las confirmaciones de los trades cuando van en contra de tendencia a cuando van a favor de la tendencia. Las confirmaciones son totalmente diferentes. Si yo voy en contra, no puedo esperar solo un patrón de vela. ¿Sí? Tengo que esperar, si quiero filtrarlo bajo de temporalidad, espero un cambio de estructura, un retroceso y ahí sí. Pero cuando voy a favor de tendencia, ya puedo ser mucho más sesgado, decir, no, patrón de vela y puedo asumir el riesgo. ¿Sí? O puedo ser más conservador, eso, conservador, y esperar hasta que me cambie la estructura a favor de la tendencia, retroceso y vamos. ¿Sí? Pero en contra debería ser básicamente una obligación. El problema es cuando no diferenciamos que vamos en contra o a favor. No estamos asimilando la información del gráfico, le estamos imponiendo la supuesta información que creemos tener. ¿Sí? Primero se mueve el precio, luego se mueve el trader. Fundamental entender eso. Bien, listo. Ya dimos tiempito para que se conectaran más. Sí, ya somos varios. Así que bueno, chicos, nuevamente la clase hoy es de preguntas y respuestas. Entonces, ¿por qué? Porque en las últimas clases he estado tirando información. Las últimas 3, 4 clases hemos estado dele. Entonces, bueno, disparen. Dispara si tienes alguna duda, los que han estado tomando los cursos de desarrollo personal o hay algo que todavía no le logras encuadrar, aunque te hayas visto las clases, todavía no. Profe, ¿cómo se logra esto? Profe, ¿cómo hace tal cosa, hermano? Idealmente, hablemos de psicotrading, ¿no? La parte de análisis técnico, pues depende de cada grupo y pues para eso son las clases de cada grupo. ¿Cómo mejorar el diálogo interno? Eso es una buena pregunta. Eso es una buena pregunta. Si recuerdan, en el intensivo de Vivir sin Límites, Marisa Peer nos plantea que básicamente nuestra mente se comunica con dos cosas. ¿Sí lo recuerdas, Nico? Diálogo interno, ¿y cuál es la otra? Si alguien le puede ayudar a Nico, de los que se hayan visto el intensivo, emociones, ¿no?
Los que se hayan visto el intensivo son los únicos que tienen la respuesta, o sea, el intensivo de Vivir sin Límites. O que se hayan visto el curso de Vivir sin Límites de Marisa Peer. Entonces, que el diálogo interno y empieza por I. Empieza por IMA y termina en genes. Las imágenes, weón. Entonces, el diálogo interno y las imágenes que tengo en relación a ese diálogo interno son las que me permiten comunicarme directamente con mi mente, de la hipótesis que plantea Marisa Peer desde el concepto de hipnoterapia. ¿Bien? Repasen de vez en cuando los intensivos. Entonces, bueno, para mejorar uno, debo estar apoyándome del otro. Sí, eso es fundamental. Para mejorar mi diálogo interno, si se me dificulta mucho hablarme, pues resulta que es que mi subconsciente no aprende con palabras. ¿Sí? Lo vamos a tocar, pues que me pongo a hablar de física cuántica, hermano. Pero bueno, a quitar esa idea y vamos a hablarlo así. El diálogo interno, ¿sí? La forma en que yo hablo con mi mente, las palabras que utilizo, por lo general, cuando estamos empezando, están relacionadas a nuestro dialecto, ¿sí? Entonces, básicamente son palabras que nuestra mente conoce, ¿sí? Así como las conoce, las puede reemplazar muy fácilmente o les puede hacer sinónimos, ¿bien? Entonces no es un mensaje tan contundente, no es algo tan marcado. Además, las palabras, la definición de un concepto, de una idea, ¿sí? De un principio o de una ley, que es el orden en que se establecen las leyes, ¿no? Primero es una idea, luego se prueba teóricamente para establecer un principio, y ese principio se replica muchas veces para poder decir efectivamente es una ley, ¿no? Entonces, eso se hace de forma racional, ¿sí? En toda la parte frontal del cerebro, ¿bien? Lo que es el neocórtex, no voy a poner, pero bueno, es la que procesa esa información. Resulta que esa parte consciente es tan solo el 5%, según estudios más recientes, de lo que es la conciencia cerebral, ¿sí? Entonces, bajo esa idea, el 95% es, podríamos decirlo, inconsciente. La forma es subconsciente, está por debajo de la conciencia lógica. Bien, entonces eso resulta ser que esa parte subconsciente es la que básicamente rige todo nuestro comportamiento automático. Bien, y eso está vinculado con el sistema nervioso autónomo, que divide en dos, simpático y parasimpático. Ya va, ya. Sí. El punto es que ese subconsciente que está conectado al sistema límbico, que a su vez al sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, y es lo que produce justamente el accionar repetitivo que tiene el ser humano, que no lo piensa, por eso es sistema nervioso autónomo. Tú no piensas, voy a contraer mi corazón, listo, lo voy a relajar, ¿sí? Sístole, diástole, sístole, diástole. Sí, no, ¿verdad? Eso es de forma autónoma. Es más, uno ni siquiera se da cuenta cuando está respirando. ¿No les ha pasado? ¿Sí? Hasta que uno se concentra en la respiración, de resto tú durante el día, tú haces cualquier cantidad de vainas y sabrá Dios cómo respiras, ¿no? ¿Sí? Sistema nervioso autónomo, ¿ok? Bien, lo que es el simpático y parasimpático, simpático es todo lo que requiere actividad, pero se llama simpático, ¿sí? Lo que te pone en un estado de alerta, ¿bien? Y parasimpático es toda la vuelta contraria, ¿no? Lo que te relaja, ¿bien? Que es donde está el sistema un poco más digestivo, la parte de recuperación, el sistema inmune, ¿sí? Por lo general las personas viven demasiado simpáticas, demasiado alerta, demasiado estresadas, y cuando está activado ese sistema nervioso, no podemos, digamos que aprovechar los beneficios principales que nos da el parasimpático, que es, por ejemplo, el sistema inmune, ¿sí? La inmunidad de nuestro cuerpo está en el sistema nervioso parasimpático, la regulación del estrés, la producción de melatonina para dormir mejor y para facilitar la recuperación está en el sistema nervioso parasimpático, no en el simpático. Entonces, básicamente las personas viven estresadas crónicamente y eso estimula ese sistema nervioso. Bien. Y eso de forma automática tira muchos hábitos, que es lo que has venido construyendo, ¿sí?
durante tu vida, ¿bien? En toda la red neuronal, ¿sí? Has establecido ciertas conexiones que son tus hábitos. Hasta ahí. De pronto me puse muy técnico, disculpen, pero bueno, como para explicar eso. Cierro paréntesis. Entonces, nuestras palabras no logran llegar a afectar ese entramado neuronal que se ha instaurado con el tiempo, con los años, ¿sí? Entonces, por más que tú te digas a ti mismo varias cosas, no hay una relación entre lo que tu mente quiere y la respuesta corpórea, la respuesta fisiológica es totalmente distinta. ¿Cómo así, Julián? Expliquémoslo mejor, ¿sí? Porque este es el punto donde la teoría de Marisa Peer se va para el piso, ¿sí? No tiene cimiento. Bien, ella lo deja en blanco. Y alguien que lo sustenta muy bien, de hecho, ahorita lo estoy leyendo, es Joe Dispenza, ¿sí? Solo que el hombre se va al extremo. O sea, mi perro es muy físico y no todo el mundo le entiende. Los que están en Gama ya tienen acceso al curso de Gaia, de Joe Dispenza. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando le decimos muchas palabras a nuestra mente, que es como el desarrollo personal dummies, ¿sí? El más básico, ¿no? Ay, no, que afirma. Está bien la afirmación, ¿sí? La afirmación para empezar está muy bien. Pero es como que yo te diga, saca un soporte, una resistencia. Pues fácil, ¿no? Pero es lo más básico en el trading, ¿sí? Es lo mismo en el desarrollo personal. Lo más básico, es lo más general, o sea, afirmar está bien, pero recién estás como empezando a tocar la superficie, ¿bien? Estás como intentando crear un nuevo hábito que es cambiar tu forma de comunicarte referente a los sucesos de tu vida. Y eso, con el tiempo, poco a poco, ¿sí? Va logrando comunicar la parte consciente con la parte subconsciente y por fin tu subconsciente comienza después de mucho tiempo a intentar decir, bueno, de pronto como que sí le paro bolas porque este man me lo dice muchas veces, ¿no? Como que me lo repite y me lo repite, ¿sí? Pero al comienzo es como cuando tu mamá te regañaba cuando eras adolescente. Ay, chino, que va esa mierda que va a estar allá con sus amigos. Que va. Así. Así uno se acuerda de las cantaletas con la mamá, ¿no? ¿Sí? Entonces, es como un ejemplo, ¿no? Así que es básicamente lo mismo. Al comienzo tú le estás echando cantaleta a tu mente, pero tu mente dice, ah, esto se le pasa en 2 días. ¿Sí? ¿Por qué? Porque llevas mucho tiempo igual. Entonces, la parte consciente no puede vencer al subconsciente, pero necesitamos comenzar por la parte más fácil de tratar, que es la consciente, que son las palabras. Bien. Ahora, cuando ahí está esta disonancia, ¿sí? Entre lo que tu mente dice y lo que tu cuerpo responde, pues resulta que tu cuerpo responde diferente porque tu subconsciente es el que le tira el estímulo al sistema nervioso para que reaccione de cierta forma frente a algún suceso. Y ahí es donde entramos al caso más común, ¿sí? En las personas que están queriendo tomar desarrollo personal, y es que me ha pasado mucho en sesiones de coaching, y no solo a mí, a muchos coaches les pasa, que no, pero es que vea que yo me digo a mí mismo o a mí misma, que no, que yo sí puedo hacerlo, que voy por esto, que quiero esto, pero al mismo tiempo, yo creo que les ha pasado a ustedes, uno se escucha a sí mismo, escucha como una vocecita toda cacorra, ¿sí? Que Juan Diego le puso Matilde, escucha esa vocecita que le dice a uno, pura mierda, ¿para qué habla mierda? Eso no se puede. ¿Nunca les ha pasado? ¿Sí? Que uno dice, uff, yo quiero ese carro, pero de inmediato por dentro sale una voz, es muy caro. ¿Para qué quiero eso? No le alcanza. Usted no gana tanto. ¿Sí? Apenas, eso es sagrado. Uno se dice algo como queriéndose dar un mensaje positivo y allá adentro suena boom. De una vez tenga el total. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que es autónomo llave. ¿Sí? O sea, tú no controlas eso. Bien. Tu sistema nervioso autónomo. Bien. Entonces, eh, esa esa vocecita que tú escuchas es lo que realmente has instaurado en tu mente. No es lo que eres, no, porque lo que eres es bastante subjetivo. A nivel neurocientífico, ¿sí? Podríamos decir que la personalidad es la forma en que creas tu realidad personal, ¿sí? A nivel psicológico son las características
comportamentales del ser humano que le ayudan a interpretar su realidad. Se vinculan bastante bien. Entonces, básicamente la personalidad es la unión entre lo que piensas, ¿sí? Cómo actúas y lo que sientes después de actuar. Entonces, uno diría que es un ciclo, ¿bien? De hecho, ese es el ciclo ontológico. Ve, marica, estoy como técnico hoy, ¿no? Pero bueno, el ciclo es cuando tú tienes ciertas emociones, eso te produce ciertos pensamientos, ¿sí? Esos pensamientos te propicia el enfoque, ¿sí? Hacia ciertas decisiones, ciertas elecciones. No te permite tomar otras. Por lo general vas a tender a tomar las mismas. ¿Ah? ¿Por qué será que uno ve casos de que ciertas viejas siempre buscan los mismos manes y ciertos manes siempre buscan las mismas viejas? ¿Por qué será? ¿Sí? Eh, Estas elecciones propician por ende acciones, ¿sí? Las elecciones producen, las acciones, perdón, producen experiencias, obvio, ¿sí? Y esa experiencia te deja una emoción y el ciclo se repite. La emoción produce un pensamiento, el pensamiento produce una elección entre las variables que hay, produce una elección por tu enfoque y esa elección pues obviamente te invita a accionar sobre esa elección y esa elección que ya te invitó a la acción pues va a producir un suceso, ese suceso es una experiencia y esa experiencia te deja una emoción y se repite 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 y se repite. ¿Sí? Comportamiento conductual, ¿sí? Psicología conductual, básicamente del ser humano. Entonces, las emociones son palabras, ¿sí? Los pensamientos, de una forma abstracta, ya empiezan a perder la lógica con las palabras, porque los pensamientos, cuando tú piensas en algo, ¿no les ha pasado que usted, a ver, si yo les digo, vale, cuidado, no piensa, marica, no importa qué, pero hágame el favor y no lo vaya a hacer, pero no lo hagan. No piensen en un elefante, no, pero no vayan a pensar en un elefante, ni por el putas piensen en un elefante rosado. No vayan a pensar en un elefante rosado, porque es que no tiene lógica pensar en un elefante rosado. Los elefantes no son rosados. ¿Cómo te vas a imaginar un elefante rosado? ¿Cuántos de ustedes pensaron en el elefante rosado? ¿Sí? Entonces, eh, exacto, todos entramos y si eres muy cerrado, por bajito te entraste a pensar en el elefante, ¿no? Cuando te dije no, ya lo quieres hacer, ¿sí? Entonces, eh, esta cuestión de los pensamientos, porque no es una emoción lo que te quise transmitir, es un pensamiento que refleja una idea. Los pensamientos están más conectados a las imágenes, ¿sí? Incluso llega a un punto en que puede distar de la lógica. ¿De cuándo aquí? O sea, seamos sinceros, ¿cuándo putas has visto un elefante rosado? Pero realmente no fue difícil imaginarlo, ¿verdad? Porque es un pensamiento, tú puedes pensar lo que tú quieras, ¿sí? Lo que tú quieras, man. Bien, pero las emociones intenta comunicar una emoción mediante una imagen a tu mente rápido. Se vuelve muy difícil, ¿sí? De pronto si eres muy creativo lo puedes hacer esforzando un poco, pero es mucho más rápido decir estoy triste, ¿sí? O sea, si tú hablas tristeza, ¡pum! De inmediato ya te queda mucho más fácil imaginar algo relacionado a la tristeza que hacer el proceso invertido, ver una imagen y luego deducir la palabra. Eso no es lo natural, eso no es lo natural. Bien, que eso es, por ejemplo, lo que hacemos los coach. Vemos a la persona, entendemos sus pensamientos y nos devolvemos a sus emociones, ¿sí? Para saber por dónde trabajar. Entonces, como norma, ¿sí? Una emoción tú la mencionas, ¿sí? Te queda mucho más fácil expresarla con palabras, ¿bien? Y luego, pues los pensamientos ya están mucho más vinculados a imágenes. ¿Qué pensamientos te propicia esa emoción? ¿Sí? Y cómo lo puedes imaginar, tu creatividad mental cuando ya le has dado una palabra es brutal. ¿Sí? Elefante, ¡pum! De una vez ya, marica, elefante, ya me lo imaginé, ¿sí? Y todas las variantes que hay, mira, por ahí escribieron disque Dumbo. Bien, entonces las palabras simplemente activan lo que está atrás. Bien, tenemos una barrera entre el 5% consciente y el 95% subconsciente o inconsciente. Bien, esa barrera se llama la barrera de la mente analítica.
Cuando rompemos esa barrera de la mente analítica, bien, que es el análisis, está instruido por la expresión verbal, por fin podemos entrar a modificar lo que el subconsciente está tomando como un estímulo, por ende, el subconsciente se conecta al sistema límbico, al sistema nervioso, ¿bien? Y va a mandar una respuesta distinta a nivel hormonal, a nivel químico, a nivel eléctrico, o sea, la respuesta va a ser totalmente diferente al momento de expresar una palabra, ¿bien? Eso se logra con el tiempo, eso no se logra al primerazo, sueña, pero si nos vamos al concepto cuántico, neuroplasticidad, exacto, Luis. Tú eres doctor, ¿no? Sí. Eh, si nos vamos al concepto cuántico, hablando de física cuántica, el tiempo no existe. ¿Sí? Es que, marica, a mí me encanta eso, aquí podemos hablar hablando un buen rato, pero puede ser un poquito complejo. Entonces, por ahora, debemos entrar a esa parte subconsciente. Las palabras nos ayudan a repetir el mensaje. Cuando estoy repitiendo el mensaje, cuando me lo estoy repitiendo al comienzo, no puedo simplemente acompañarlo con palabras. Bien, por eso el desarrollo personal no pueden ser solo afirmaciones. Los siguientes ejercicios son ¿qué? Meditación para visualizar, ¿sí? O envisionar tu vida. Pero ahí entramos al segundo pero, que las personas cuando meditan, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasó a ustedes cuando meditaron la primera vez, los que han meditado? Se distraen. Puta, uno se distrae como un putas. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad de pensamientos del putas, weón. ¿Sí? Y otros, por el contrario, tienen una mente extremadamente inactiva. Y hablamos de lo que son las ondas cerebrales. Básicamente se van al estado de dormir, ¿sí? Pasan de inmediato por alfa, teta, cuando ¡pum! Se dan cuenta ya están profundos, ¿sí? Entonces, las ondas beta apenas cierran los ojos, que es lo que te mantiene en estado de vigía, se disminuyen de una forma muy drástica, pasan a estado alfa, pasan a estado teta y al final delta ya están dormidos. ¿Sí? Son las ondas, los niveles de onda cerebral. Entonces, eso también lo expliqué en un intensivo. Entonces, en la meditación normalmente pasa eso, rechazamos el momento en que podamos reconocer nuestros pensamientos. ¿Sí? Pues lo más importante de una meditación, o sea, si nos vamos de por sí a lo que es podríamos hablar la definición de la meditación, ¿sí? O sea, como que puntualmente la palabra etimológicamente sería familiarización con algo. Sí, eso sería la meditación, te familiarizas con algo. Bien, entonces los pensamientos del subconsciente son lo que para mí es familiar. Entonces, cuando medito, salen esos pensamientos porque estoy eliminando los estímulos externos. Básicamente dependemos de nuestros sentidos, obviamente, principalmente de la vista. Bien, cuando tú cierras los ojos y te vas a un cuarto oscuro, bien, donde no haya ruido, entonces ya no tienes estímulo auditivo y el tacto se reduce bastante porque tú mantienes una posición y la sensación es constante, o sea, te quedas ahí quieto. No hay nada raro que sentir a primera impresión. Entonces la información de tus sentidos más básicos se va, ¿sí? Se va. No estás comiendo nada, entonces pues, se va, ¿bien? Se activan tus demás otros, o sea, tus demás otros, ¿no? Tus demás sentidos, ¿bien? Tenemos cientos de sentidos, chicos, no solamente esos, ¿bien? Tenemos muchos más, pero bueno, estos empiezan a activar y comienzan a enviar diferentes señales, ¿bien? Y estas señales están más condicionadas a la respuesta autónoma. Eso es lo que crea una gran diferencia, chicos. Los sistemas que que nos permiten ser un poco más conscientes, que son 5, ¿sí? Que son los que todos conocemos, ¿no? El gusto, el olfato, el tacto, la vista y el oído, ¿bien? Nos dan información para procesarla de forma consciente, ¿sí? La gran mayoría de veces. De vez en cuando nos tiran reflejos, ¿no? Digamos que tú tocas algo caliente y ¡tin! Ya lo quitaste, pero eso lo procesas como información, no lo vuelvo a tocar. Bien, pero cuando eliminamos esos 5 sentidos, que son los que dan estímulos aferentes, o sea, estímulos aferentes y eferentes, o sea, lo que entra y lo que sale. Bien, cuando ya no le damos información, solamente nos queda lo que sale, o sea, lo que va al cerebro. Bien, estos 5 sentidos nos permiten interactuar con el mundo para enviarle señales a nuestro cerebro.
¿sí? Y nuestro cerebro lo procesa y da una reacción. Cuando los eliminamos por un momento, nos quedan los demás, que son los que producen respuestas de adentro hacia afuera. Entonces, por expresarlo así, entonces de adentro hacia el cerebro. Bien, entonces eso estimula al subconsciente. Bien, y ahí comienza a aparecer toda la mano de ideas que tu subconsciente tiene instauradas de forma autónoma que condiciona a lo que es tu vida, ¿sí? Entonces, comienza a pasar que uno está meditando y se le viene a la cabeza sexo, ¿sí? Deudas, trabajo, lo que debería estar haciendo ahorita, lo que hice ayer, lo que no hice, el remordimiento de tal cosa. ¿No? Tírate un 4 al que le ha pasado eso. Una cantidad de ideas, ¿sí? Entonces, eso es porque es la información que tu subconsciente tiene. Cuando tú eliminas la información del día, digamos que para no ser muy fisiológico, imagínate que por un momento le dices, venga, no, por este momento como que no estamos vivos, por decirlo así, pero se lo dices a la parte consciente. El subconsciente sabe que sigues vivo. Entonces, relaciona lo que para el subconsciente es vida y resulta que para nuestro subconsciente es pasado y futuro conocido. ¿Sí? Todo lo que para mí es conocido es lo que para mi subconsciente es vida. Entonces, el pasado conocido y el futuro que yo pueda predecir, ¿sí? Son los elementos que a mí me permiten establecer lo que es vida subconscientemente. O sea, lo que es para mí, vamos a dejar aquí de compartir para que la pantalla no nos estorbe ahí. Lo que para mí es, ya, listo. Lo que para mí es supuestamente el estar vivo, ¿sí? En lo que rodea mi vida. Entonces ahí me doy cuenta, por eso la meditación es un ejercicio tan importante, porque apenas cierras los ojos, te pasa o que te duermes, quiere decir que no tienes una claridad en tu subconsciente pero normalmente las personas que se duermen lo hacen después de un rato, no es al comienzo. No, cierra los ojos. No, 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 ¿sí? Cierra los ojos, llegas a un punto en que tienes varias ideas, pero las ignoras y quieres seguir al nivel más bajo de actividad neuronal y te duermes. Bien, pero todos pasamos por el punto en que salen esas ideas, salen esas ideas. Eso es lo que tu subconsciente piensa que es verdad, ¿sí? Y ahí es donde uno se da cuenta que lo que yo le digo a mi cabeza dista mucho de lo que realmente está acá. Yo me digo, no, yo soy una persona saludable, exitosa, puta, tengo fotos de esa mierda. Me estuve por allá en un evento donde me decían, sí, soy un guerrero de oro, hermano, y todo lo que toco, puta, al revés, soy un guerrero de luz y todo lo que se vuelve, todo lo que toco se vuelve oro. Bien. Eh, y, ay, sí, no, súper bien, súper bien. Pero cuando por fin tranquilizas tus sentidos, que principalmente se encargan de tomar información del exterior, y escuchas los que te envían información de tu interior, bien, ahí te das cuenta que por dentro no crees que tengas salud, ¿sí? Por dentro piensas que eres una persona enferma o que de inmediato te criticas corporalmente y te dices, no, estoy gordo, estoy gorda, me siento feo, me siento fea, de inmediato me duele la espalda, me duele el codo, no he estudiado esto, no tengo plata para esto, ¿sí? Tú te decías conscientemente, quiero un Lamborghini y aquí apenas meditas, no tengo plata para eso, ¿sí? Entonces, ahí te das cuenta que tu subconsciente aún no comprende, no ha interiorizado lo que tú quieres decirle, ¿sí? Porque para generar neuroplasticidad se requiere repetición. La neuroplasticidad es la adaptación neuronal, básicamente, ¿sí? Me voy a poner muy técnico, ¿sí? Para crear nuevas conexiones y por ende nuevas cosas suceden acá en el cerebro. Tú podemos como reordenar todo el cableado para que la respuesta sea diferente. Bien, entonces eso necesita repetición. Sí, necesita repetición o un suceso emocional muy cargado. Y ahí es donde está el secreto del salto cuántico. ¿Sí? Por eso por eso les decía que es física cuántica. Bien, entonces, hasta ahí llegan las palabras te llegan hasta ahí. Cuando te das cuenta, principalmente por dentro aún no calibras. Entonces, la respuesta entre tu mente y tu parte fisiológica es diferente. ¿Sí? Bien, y eso se refleja en la meditación. ¿Qué hay que hacer entonces en la meditación, profe?
Respóndame, que no me respondió. Bien, inicialmente debemos tener la capacidad de observar. Bien, hablamos de un fenómeno cuántico, ¿sí? Yo les dije que me gusta esa vaina, me dijeron que hablara, bien, que se llama colapso bueno, colapso de la función de onda o efecto del observador, ¿sí? Que es el por qué cuando tú estás meditando te dicen, observa tus pensamientos, ¿sí? Obsérvalos, no los critiques, no te sientas mal porque pensaste en eso. No, ¿sí? No te dejes llevar por esa idea. Lo primero que hay que generar es conciencia, porque a veces te pasa que llega un pensamiento y te ensañas con él, ¿sí? Y es muy común. Eso se ve mucho en el transporte público. ¿Por qué? Yo creo que a todos nos ha pasado. ¿No les ha pasado que uno se queda, a mí me pasaba mucho, ¿sí? Que uno se queda mirando por la ventana y se imagina cualquier cantidad, pero se crea una historia. O sea, se imagina uno, esa me pasó muchas veces, yo creo que a todos nos ha pasado, que uno se gana la lotería, ¿no? O que de un momento a otro le llega a uno mucha plata. Entonces, ¿uno qué haría con toda esa plata? Y se mete uno en una historia. Ay, marica, que cuando uno se da cuenta, parce, ya me tengo que bajar. ¿No les ha pasado? ¿Sí? O al menos una idea de romance, ¿no? Una historia de amor. Y te creas un video en la cabeza o de lo que haré cuando sea trader profesional y facture mucho y ¡wow! Y cuando te das cuenta, marica, ya me toca bajarme, ¿sí? Entonces nuestra mente divaga muchísimo en eso, ¿sí? Porque no somos capaces de observar el pensamiento, sino que apenas sale, ¡boom! ¿Sí? Nos vamos con él. Bien, es decir, aún no tenemos la capacidad de ser conscientes, ¿sí? Conscientes. Entonces, la meditación busca eso, establecer la conciencia para que después tú puedas utilizar el efecto del observador a tu favor. Ya les voy a explicar qué es eso. Entonces, cuando sale un pensamiento, tú deberías reconocerlo. Hay formas, hay ejercicios para hacerlo. Digamos, el que más a mí me ayudó, ya acá depende de cada quien. Bueno, fueron dos. El primero era cuando yo meditaba y me salía alguna idea, ¿sí? Alguna vaina en la cabeza. Si yo reconocía de inmediato que era un pensamiento, lo decía, ¿sí? Pero lo hablaba, o sea, sí, lo hablaba, para que ese sonido le enviara información a mi sistema auditivo, eso aquí a mi parte consciente, a mi parte lógica, perdón, sí, al neocórtex acá al frente, y en ese momentico, boom, volviera a la meditación, ¿sí? Entonces era un estímulo que tenía que ser inicialmente externo. Eso me ayudó muchísimo. Entonces se me venía un pensamiento y yo decía, pensamiento, boom, y ya de inmediato lo podía ver como si fuera un cuadro, ¿sí? Y ya lo quitaba. ¿Bien? ¿Por qué? Porque me di información auditiva, ¿sí? Me dio un estímulo a esto de acá que me dio un poquito más de conciencia en el momento un poco inducida. Bien, así, cuando se me venía, digamos, simplemente una foto de una persona, a veces pasa eso, o a veces tú estás en plena meditación y se te viene una foto de un carro, no sé si a ustedes les ha pasado, o una foto de una persona, o una foto de un lugar, pero una foto, ¿sí? No es un recuerdo, sino una foto, ¿bien? Entonces, eso le pasa a las personas que somos muy creativas. Yo soy bastante creativo. Entonces, se te viene una foto X. Bien. Entonces, cuando me pasaba eso, yo me volví a hablar. Decía, imagen. Entonces, en ese momento, como que, ya, esto es una imagen, esto no tiene nada que regar. ¿Sí? Y me ayudaba a eliminarlo. Bien. Ya cuando, con el tiempo, con la práctica, ya dejé de necesitar eso y cuando me salió un pensamiento, ¿sí? De inmediato ya lo podía como alejar un poquito. Apenas aparecía algo, tenía que ser consciente de que estaba rodeado de nada. Eso es lo cabrón. Tú tienes que ser consciente de que no estás viendo nada, ¿sí? Pero la cuestión es que cuando definimos la palabra nada, ya le estamos dando una proporción, ya le estamos diciendo que es algo. Entonces, por eso se habla de vacío. En la física cuántica se habla de vacío. Entonces, debes sentir que es un vacío. Es algo totalmente negro y que es como si te jalara, ¿sí? Constantemente. Es como esa sensación de que te lleva hacia el frente, aunque estás ahí quieto. Bien, pero cuando por un momento dejas de sentir eso, ¡pum!, te alejas y tu mente proyecta algo. Bien, ya cuando ya tienes el ejercicio de sacarlo rápido con eso de pensamiento, imagen, ¿va? Ya lo imaginas como si fuera un cuadro, ¿sí? Un cuadro, ¿bien? Una pintura, pues. Y lo que haces es pensar que se dilúe, ¿sí? O sea, como que se borra como arena, ¿sí? Como si el cuadro fuera de arena, por decirlo así. Y le pasa como una brisa
de viento, ¿sí? Y se va diluyendo como si fuera arena. Y todo lo que queda detrás es negro. Bien, ese ya es un nivel un poco más avanzado porque ya no hablas, ya tienes que trabajar con tu mente. Pero entonces aún te fuerzas a hacer una idea creativa de cómo irlo eliminando. ¿Para qué? Pues para aprovechar la creatividad de nuestra mente, porque realmente es imposible calmar totalmente la mente, quedar en ceros. Eso no lo hace ni un monje, ¿sí? O sea, ni Buda lo pudo hacer. Eso no se puede. Bien, la cuestión es hasta qué punto queremos actividad, ¿sí? Porque a veces pensamos que la actividad neuronal o la actividad del cerebro está necesariamente condicionada a que yo pueda tener pensamientos o ver algún tipo de imagen y no. Sí y no. Pero bueno, el punto es ese, ¿sí? Cuando tú por fin no te duermes, estando en ese vacío, en eso que tú ves negro, totalmente negro, ahí por fin rompiste la barrera entre el consciente y el subconsciente. Ahí es cuando deberías empezar a instaurar lo que tú quieres decirte de forma subconsciente. Cuando por fin eliminaste el ruido que te llega de primera mano, cuando te das cuenta que por un momento ya no hay ruido en tu cabeza, cuando ya te das cuenta que ya, sí, ya, por fin estoy aquí sano, sereno, eres consciente de que no hay nada, ¿sí? Por eso es que la nada es, ¿eh? Pero eres consciente de que no hay nada que te esté haciendo ruido y lo sabes, ya nada se te viene a la cabeza, estás totalmente claro, ahí se puede decir que estás entrando en tu subconsciente. En ese momento, si te estuviéramos midiendo la actividad cerebral, pasaste del estado beta, que es cuando estamos en estado de vigía, al estado teta, ¿sí? Perdón, al estado alfa, que es cuando ya estás un poquito más sereno moreno, ¿bien? Cuando empiezas a inducir las ideas con el tiempo, con la práctica, con la maestría, ¿bien? Llegas a un punto tan vívido, pero tan vívido, parce, o sea, comienzas a sentir que lo tienes, ¿sí? Cuando comprendes, por eso es que se dice en desarrollo personal que tú no puedes esperar a tener para ser, tú tienes que ser para tener. Eso se traduce en física cuántica y en comportamiento, en esta parte que estamos viendo, en que cuando estás trabajando tu subconsciente, deberías expresar de inmediato en el subconsciente cómo te sentirías siendo multimillonario, ¿sí? Siéntete multimillonario y que ya realmente estás en ese punto tan vacío que ya no hay, ya no llega esa imagen de, ay, no, es que no puedo. Y si llega, de inmediato tú, pum, la imagen, pum, la quitas por la mierda, ¿bien? Y te metes y lo sientes, pero puta, o sea, totalmente vívido, ¿sí? Tu relación amorosa, pero la vives, ¿sí? La vives, ¿para qué? Para que tu subconsciente instaure que ya lo tienes. Por ende, la respuesta al sistema nervioso va a ser que ya lo tienes. Entonces, tu comportamiento inconsciente, que son cientos de sentidos los que rodean a tu cuerpo, no solamente son los 5 que conocemos, son cientos, se van a comportar en pro de que eso ya lo tienes. Entonces, no vas a vivir ansiedad por una inversión. Por ejemplo, no vas a sentirte inseguro o insegura cuando estés hablando con un hombre o con una mujer, ¿sí? No vas a sentirte inseguro o insegura de si me quedo solito, no. Sabes cuánto vales y si esta persona que está contigo te merece, listo. Si no, pa' su mierda. Bien. Y no te tiembla. Sí, si vas a emprender, contundente, porque es que no vas a probar, no, lo vas a hacer porque ya eres empresario. Sabes que ya eres empresario exitoso, eres empresaria exitosa. Bien. Entonces, todo eso se logra instaurándolo. Para eso sirve la meditación. Bien. Ya cuando te pones a trascenderlo más y te vas a toda la parte de regular los chakras y todo esto, uf, eso ya es modo leyenda. ¿Sí? Eso ya está mucho más arriba. Pero inicialmente debes mejorar la relación con tu subconsciente, debes darle imágenes. Por eso es que la idea es palabras, ¿sí? Diálogo interno, pero debes vincularlo con imágenes. Y las imágenes entran no visualmente, marica, porque es que yo puedo ver un Lamborghini, pero no por eso me voy a creer que yo soy capaz de tener un Lamborghini, ¿sí? Por más que yo lo vea y lo toque y todo, le estoy dando información que viene de afuera, ¿sí? Pero necesito que desde adentro surja el comportamiento de una persona que ya tendría un Lamborghini. ¿Cómo se comportaría alguien que ya lo tenga? ¿Ah? ¿Sí? Entonces, eso se lo das a tu subconsciente en los ejercicios de meditación, ¿sí? Entonces, así
es cuando tu diálogo interno va a ser más potente. Bien, cuando por fin aprendes a observar. Ahí, ¿sí? Ahí, esa es la forma en que debes potencializar. Es que básicamente meditar de una forma adecuada con ejercicios para ir regulando todo el ruido que te llega en la mente. Es normal que llegue, normal, ¿sí? Totalmente normal. Bien, vamos organizándolo, ¿listo? Pero no puedo mejorar mi diálogo interno si no medito. O bueno, no puedo mejorar la comunicación con mi subconsciente solo con diálogo interno. Necesito meditar para mejorar las imágenes que le doy a mi subconsciente, que a su vez se acompañan de palabras que le doy a mi parte consciente. Entonces, cuando yo soy consciente, actúo de esa forma y cuando no, que es la gran mayoría del día, ¿sí? Mi subconsciente se está comportando como si ya lo tengo, ¿sí? Entonces yo no puedo esperar a ser un trader, yo no puedo esperar a ser consistente y rentable para sentirme como tal. No, yo ya debo sentirme un trader profesional. ¿Cómo actuaría un trader profesional? ¿Sí? Ustedes, ¿cómo actuaría el papi frente a una mala racha? Ya les he enseñado, marica, ¿cuándo lo vas a aplicar? ¿Sí? ¿Cuándo lo vas a meter al subconsciente? Bien, eso hay que hacerlo en meditación, ¿vale? Porque si no en clase, uy, sí, no, bien, ahí está solo la parte consciente, ¿sí? Listo, genial. Pero la pregunta era de Nico. ¿Sí quedó claro, Nico? Ahí no sería importante. Uy, Luis, sí, sí, ahí ya hablamos de la sugestión. Sí, eso somos totalmente sugestionables. Entonces, ¿cómo te autosugestionas? Pues claro. Sí, digamos, hay videos que ustedes buscan en YouTube que duran como 8 horas de frases. Ahorita me acuerdan y les envío uno por el grupo. Y tú las colocas en un nivel bajito mientras duermes. ¿Sí? Créanme que nuestro cerebro la capta. Y son frases que te están diciendo todo el tiempo, yo soy millonario, yo me comporto como una persona millonaria. Le estás echando información ahí. Tin, 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 tin. Bien, eso es autosugestionarse. Aprovechando que cuando estamos dormidos es el momento en que más fácil asimilamos información, porque es cuando se activa nuestro sistema nervioso parasimpático. Bien, entonces cuando nos recuperamos supuestamente, hay personas que ni siquiera durmiendo se les baja, entonces son las personas que tienen un sueño que no entran en un sueño REM, ¿sí? Perdón, que entran sí, no entran en un sueño REM, no entran en un sueño REM, sino que están en un sueño no REM, o sea, básicamente no duermen bien, son de los que suenan una pendejada y ya se despiertan, ¿bien? Entonces, bueno, a esa persona hay que hacerle ejercicios primero para reducir el estrés y luego sí autosugestionarse. Bien. Los niveles de sueño, brother, están, o sea, es que uf, los niveles de sueño están condicionados a la capacidad para disminuir la actividad cerebral, ¿sí? Si yo intento dormir y tengo la misma actividad cerebral que cuando estoy despierto, o sea, cuando estoy en un estado de vigía, que se llaman ondas beta, eh, no lo voy a poder hacer, ¿sí? No lo voy a poder hacer. Y si todo el tiempo mi cuerpo está fisiológicamente activo para eso, es decir, aunque conscientemente quiero dormir, le he tirado tantos mensajes de mierda a mi mente durante tanto tiempo que ya lo cogió como un hábito, que es estar estresado todo el puto día, estar en estado de alerta porque, puta, me van a robar, me va a pasar algo malo, hay problemas todo el tiempo. Digamos, aquí en Colombia se utiliza mucho la palabra chicharrón, ¿sí? Uy, marica, se armó severo chicharrón. No, tengo una mano de chicharrones en el trabajo, tengo una mano de problemas y todos los días son personas que lo dicen y lo dicen, hijo de puta, y nunca se dejan de quejar, huevón. Ay, ¿no conocen a alguien así que todos los días se queja por algo? Marica, y la gran mayoría de veces se quejan por la misma huevona, todos los días. O sea, hay gente que vive en Bogotá que se queja del tráfico. Marica, somos la segunda ciudad con más tráfico del mundo. Qué huevonada. Y es así desde hace más de 20 años. O sea, yo ni siquiera había nacido y ya era así. ¿Cuál es la huevonada? Entonces, se siguen quejando que por el tráfico. Marica, sal más temprano. ¿Sabes que te vas a demorar? Ponte a escuchar música, relájate, disfruta el camino, que es largo. ¿Sí? Entonces, pero no, se van echando madres todo el hijo de puta camino. O si sabes que hay trancón en hora pico,
pues ve y te metes al gimnasio, ya tienes tiempo, ponte a leer, ponte a hacer otra mierda, mientras espera que pase la hora pico, y ahí te vas. O te compras una cicla y mueves el culito, o sea, pero no, putas más tóxicos, pa. ¿Sí? Entonces, piensan y se quejan, y se quejan, y se quejan. Está tan arraigado que son personas que no duermen un culo. O sea, que se cae un alfiler y se despiertan. ¿Sí? Son de los que se acuestan en la cama y no duermen, marica. O sea, están así. Marica, no tengo sueño. Y así todos los días. O sea, no, un día de vez en cuando, pues sí, dale. O sea, a ver, todos puede pasar de vez en cuando un cuadro de insomnio, pues sí, dale. Pero todos los putos días, marica, no tengo sueño. Están ahí. Y tras del hecho se ayudan, ¿no? Se ponen el celular en la cara para disminuir la producción de melatonina, ¿no? Y tras del hecho intentan dormir con el televisor prendido, coma mierda. Pero no, ¿sí? Se ayudan. Entonces, la cuestión es eso, brother. O sea, ¿cómo favoreces un contexto para disminuir la actividad cerebral? Básicamente es un ritual para dormir, ¿sí? Hay consejos, ahí me enviaron otras preguntas porque la hacen por interno, pregunten todo bien. Pero bueno, eh, como no hace parte del psicotrading, pues no lo va a abarcar muy de forma detallada, pero para comenzar, debes instaurar un ritual para dormir, ¿sí? Principalmente, no deberías tener aparatos electrónicos en tu cuarto, ¿sí? Digamos que televisor, que todo esto, idealmente no. Profe, pero es que yo en el cuarto veo televisión a veces con mi mujer o lo que sea. Bueno, listo. Entonces, cuando te vayas a dormir, desconéctalo porque ustedes han dado cuenta que muchos televisores, aunque estén apagados, si están conectados, tienen un bombillito rojo, la lucecita, ¿sí? Entonces, aunque ustedes no lo crean, estudios han demostrado que si una lucecita no, o sea, te da en cualquier parte de la piel, eso estimula mecanorreceptores y quimiorreceptores que disminuyen la producción de melatonina. Y la más común, o sea, la que más jode es la azul, ¿sí? Y esa es como la más común, ¿no? También hay mucho roja, pero bueno. Entonces, intenta quitar esa lucecita, ¿sí? Intenta que tu cuarto sea oscuro, en la medida de lo posible sea oscuro, o sea, coloca cortinas gruesas, que no te entre la luz por los laditos, ¿sí? Porque si no en la madrugada, pues ya el contacto del sol, eso te va sacando del sueño profundo. Y de por sí el sueño profundo se logra en las horas de la madrugada, más o menos, ¿sí? Como norma estándar. Entonces, ya porque ya se han pasado muchos procesos metabólicos, más o menos en ese lapso de tiempo, suponiendo que ya es una persona que se acuesta eso de las 10 de la noche, ¿sí? Que es como una hora estándar. Igual es el ciclo circadiano, depende de, o sea, no se puede decir, no, esto es así para todo el mundo, no es como una idea, ¿sí? Una idea. Bien, entonces, asegúrate que tu cuarto sea oscuro, que no le entre luz, bien. Eh, y en la medida de lo posible, el celular y todo esto, déjalo antes de meterte al cuarto. Si es muy importante y tienes que hacerlo, no sé, pues bueno, dale, pero apenas ya lo termines de usar, déjalo por allá en la esquina del cuarto, ¿sí? Porque los celulares tienen una radiación propia de su funcionamiento, ¿sí? Y eso también llega a impactar a nuestro cerebro, o sea, nuestro cerebro es extremadamente sensible, chicos, ¿bien? Recordemos que físicamente somos energía, ¿bien? Entonces, pues bueno, esas vibraciones afectan las, las ondas cerebrales, ¿bien? Entonces intenta alejarlo en la medida de lo posible, ¿sí? Ponlo por allá en la esquina del cuarto y si quieres le pones alarma por si de pronto del oscuro no te das cuenta de la hora, ¿sí? Em, pero ya, ¿bien? Y además ayuda muchísimo meditar para dormir. Hay ejercicios de meditación para dormir. O digamos colocar sonidos de naturaleza. Hay personas que eso las arrulla, ¿sí? O el sonido del mar los arrulla. Bien. Hay que ir probando. O sea, como cada persona es única, hay personas que les sirve el sonido de la naturaleza, otros que el sonido del mar, otros que la meditación, otros que ninguna de las dos. Simplemente con que esté oscuro y sin lucecitas, ¿ya? Asegúrate de que tu cuarto sea un lugar para dormir. Durante el día no uses tu cuarto. Como usted me preguntan, profe, ¿usted entra a su cuarto durante el día? No. Desde por la mañana que, o sea, me arreglo, obviamente, tengo la cama y todo, medito y todo. Después de ahí, no, ya no vuelvo a entrar a mi cuarto, ¿sí? A menos que haya que hacer la aseo o alguna vaina así. Pero el resto, no me va a salir en mi cuarto en todo el berraco día.
Y cuando voy a mi cuarto es cuando ya me despedí de mi novia, ya sé que al cuarto solamente abro la puerta, cierro, me quito la ropa rápido, la organizo una vez y me meto a las cobijas y ya, no hago nada más. Si yo no estoy aquí con el celular, no, no, ni mierda, ¿bien? Yo duermo como un angelito, güey. Mi novia me molesta mucho por eso. Me dice, ay, amor, pero tú tocas cama y te mueres. Ella a veces me pasa que yo me acuesto y me llama a los 5 minutos y yo no le contesto. Porque ya estoy muerto, marica. Ya, párese, caigo. ¿Bien? Porque lo he venido trabajando, he venido induciendo mi cuerpo a eso. ¿Sí? Eso, a veces me pasa incluso cuando vienen mis sobrinas que hay visita o algo y vamos al cuarto, no sé, de pronto a ver alguna película o alguna vaina, ¿sí? Que yo no tengo televisor, pero pues llevamos el portátil y solo es cuestión y ya empiezo. Y yo, no, 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 espere, veamos la película en la sala. Y me dice, no, pero es que en la sala no es tan cómodo. No, pero es que no, paila. ¿Sí? Entonces, bueno, eso, ¿bien? Electromagnetismo, total, Luis. Sí, total. Bueno, Luis es médico, seguramente incluso entenderás mejor que yo el tema, ¿no? Entonces, eso te puede ayudar, ¿sí? Como para empezar, ¿bien? Ya si ves que definitivamente no, pues bueno, favorece realizar actividad física para regular el estrés, ¿sí? Porque el estrés no permite la secreción de melatonina, necesitamos bajarle, ¿sí? Entonces, una actividad física, obviamente una correcta actividad sexual también ayuda, ¿no? ¿Sí? Eh, eso, sí, tipos de cositas para regular estrés también ayudan a dormir mejor. Ya un caso un poco más fuerte, la suplementación con melatonina. La melatonina no tiene nada de malo, no necesitas una fórmula médica, bien, es un medicamento natural, ¿sí? Se pueden suplementar con melatonina, pero no es lo recomendable, ¿no? Aunque no es dosis dependiente, no te vuelves dependiente de eso, pero no es lo recomendable, intenta regularte por ti mismo, ¿sí? Un baño antes de a algunas personas les sirve, a otros los despierta. Pues hay que probarlo, ¿sí? Muchas personas el baño lo que hace es que les activa el sistema nervioso parasimpático, de inmediato los relaja, entonces los dispone mucho más a dormir. Hay otras personas, como a mí, que cuando me baño me despierto. Sí, yo cuando me termino de bañar, o sea, me estoy bañando y me relajo, pero me salgo, es cuestión de salir de la ducha, hermano, y ya estoy activo. Estoy súper activo, ¿sí? A mí no me sirve bañarme en la noche. No me sirve. Sí, no puedo. Bien. Y cuando lo hago, yo sé que si me baño, tiene que ser por ahí una hora antes, hora y media antes de acostarme, ¿sí? Porque si no, no duermo. O sea, ¿sí? Aunque ya tenga adaptado el lugar, mi cuerpo está muy activo. Entonces me quedo ahí cabeceando, aunque tampoco mucho, 5 o 10 minutos y luego sí me duermo. Pero muy diferente a cuando ya toco y pum. Bien. Entonces es eso, ¿vale? Listo, por ahí me estaban más arriba, ¿sí? Por ahí vi que había una pregunta que me enviaron por interno, lo del efecto del observador. A ver, se quisieron poner cuánticos hoy. Bien, eh, vamos a empezar con la siguiente premisa para hablar de eso. Si un árbol cae en el medio de la noche y no hay nadie que lo escuche, ¿hace ruido? Si alguno de ustedes ya se sabe esa premisa, no responda, no se tiren ¿sí? Los que no la conocen, intenten responder. Cristian dice que sí, listo. ¿Quién más opina? Alfredo dice que no, Luis dice que no. ¿Qué dicen los demás? Si un árbol cae en medio de la noche y no hay nadie que lo escuche, ¿hace ruido? Sí, no, sí, no. Bueno, más que todo están diciendo que no. Pero bueno, la respuesta efectivamente es no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ruido no tiene sentido si nadie lo escucha. No existe la idea de ruido si no hay una percepción de él. El sonido no existe si no somos capaces de percibirlo. Para nosotros no va a existir el sonido. ¿Sí? No podemos procesar sonido, sino justamente estamos ahí. Bien, así que empezaríamos con una premisa muy, muy interesante y es que nada existe si no lo observamos.
Pilas con eso, porque eso rompe la física newtoniana, la física lineal. Bien, nada existiría si no lo observamos y si no fuéramos conscientes de eso también, porque yo puedo observarlo, pero si no tengo la capacidad y la conciencia de ese fenómeno para comprenderlo, para procesarlo, pues simplemente no lo voy a entender. ¿Sí? ¿Esto cómo se explica? Hay muchos ejemplos de esto. Digamos, uno de los más conocidos es una... Ay, se me olvida dónde es que queda, es en el Amazonas. Bueno, una cultura indígena, bien, que tienen dificultades para diferenciar el azul. O sea, para ellos el azul no existe. Entonces, pero son muy tesos para reconocer todos los matices de verde. Todos. O sea, se hizo el estudio y la verdad no recuerdo ahorita muy bien el nombre, pero de hecho es un estudio que también cita Vishen Lakhiani, ¿bien? Entonces, cuando les ponían un cuadro de muchos matices de verde, reconocían exactamente cuáles eran. Sí, o sea, una vaina impresionante. Pero cuando dentro de ese cuadro, con muchos cuadritos, les colocaban el color azul, no sabían qué era. O ni siquiera muchos decían, eso es verde tal. ¿Sí? Otros decían, no reconozco ese color. ¿Sí? No sé qué es. Pero la gran mayoría decían, es un verde tal. No podían decir azul, porque simplemente en su contexto, en su dialecto, no existía la palabra azul, por lo cual, aunque lo estaban percibiendo visualmente, incluso la mente era capaz de suprimir esa información. Bien, entonces todo está dependiendo a nuestra capacidad de observación, ¿sí? Ahí entramos con una, digamos que, un postulado cuántico muy importante y es que se podría decir entonces que nosotros existimos para que todo sea real, por lo cual la realidad no existe, sino que nosotros, gracias a que existimos, existe la realidad. ¿Sí? O sea que realmente nada es real. ¿Sí? Bien. Pero bueno, ya, o sea, como comenzando con esa premisa, el efecto del observador o lo que se llama el colapso de la función de onda, nos está diciendo que, bueno, esperen. Hay un videazo, sí, hay un videazo, me gusta mucho, es un video que vi hace mucho tiempo. Espérenme, de momentico, de momentico. A ver. Bingo. Parce, del 2012, güey. O sea, pero pone cuidado la analogía. Me parece que lo explica súper bien. Parece que lo explica súper bacano. Bien. Y pues es mucho mejor que explicarlo con palabras, ¿cierto? Entonces, párenle bolas, párenle bolas. Voy a colocar el sonido de acá. Bien. Y tenemos al padre de todos los misterios cuánticos. ¿Sí se escucha bien ahí, chicos? Tírate un 5 si se escucha bien o le subimos un poquito. ¿Sí? Ponle cuidado, súper bacán. Me va a quitar yo para que no se distraigan conmigo, pero súper teso. El experimento de la doble ranura, que tiene muy mala fama. Para entender este experimento, primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas. Pero cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad, las líneas resplandecientes, y donde se eliminan no hay nada.
Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento. Vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta. Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. Oh. ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas por las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir, observar por qué ranura pasaba, conllevó que solo pasara por una, no por las dos. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaban. Y en ese momento los físicos adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? ¡Ah! ¡Una chimba, weón! Parce, una chimba, weón. Exacto. Sí, muy bien, Alfredo. Hablamos de comportamiento dual. En cuestión de ontología, en cuestión de desarrollo personal, eso se llama metacognición. ¿Sí? Que es cuando estoy observando, ¿sí? De una forma objetiva, ¿bien? Para así producir un cambio, ¿ok? Lo que cuánticamente no se puede explicar aún, o sea, el fenómeno de la observación, cuando estoy observando, se comporta de una forma distinta en un mundo cuántico, en el concepto cuántico, lo aprovechamos a nuestro favor. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos materia y energía. Esta es la gran cuestión. Cuánticamente somos las dos. La cuestión es cuál prioriza, ¿sí? ¿Por qué? Ah, su madre. Vale, cuidado, ¿ven? Cuerpo, entorno y tiempo, ¿sí? Materia, parte corporal, el entorno, ¿sí? Lo que está favoreciendo el fenómeno de observación y el tiempo como fenómeno de, podría decir que es lo que permite que algo evolucione hablando de manera lineal, ¿sí? Bien, los seres humanos básicamente estamos, si nos vamos al concepto de materia, la parte física, estamos condicionados a esas tres cosas. Los limitantes que nos pongamos para nuestro cuerpo o las capacidades y digamos que
podríamos decir, bendiciones que tengamos con nuestro cuerpo, con el funcionamiento como tal. Nuestro cuerpo es una máquina de ingeniería brutal, ¿sí? Es impresionante. Nuestro entorno, ¿sí? Que está condicionado mucho más a todo lo que es influencia, podríamos tomarlo así, ¿bien? Y que por ende, pues eso crea formas de pensar. Recordemos que tú eres, no sé, católico porque naciste en ese país, pero si tú hubieras nacido en la India, tu entorno te hacía hindú y por ende, pues te ibas por toda la parte de los dioses que se manejan ahí, ¿bien? Entonces no creas que lo que tú piensas es tuyo, está muy condicionado a tu entorno, ¿bien? Que eso terminó encadenando en emociones, pensamientos, a experiencias, a todo el ciclo que vimos actualmente. Y el tiempo, que es el factor que permite de una forma lineal evolucionar. O sea, si yo quiero, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo quiero caminar de aquí a la puerta, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que desplazar mi materia, o sea, mi cuerpo, ¿sí? Tengo que desplazarlo hasta un lugar que está condicionado a mi entorno, ponle que 2 metros, ¿sí? Y para eso me voy a demorar cierta cantidad de tiempo, dependiendo de qué tan rápido me desplace, ¿cierto? Es un comportamiento lineal, física newtoniana, clásica, pues la que vieron en el colegio. Ahí estamos, ¿sí? Pero en el mundo cuántico, la cosa cambia, ¿sí? La cosa cambia. ¿Por qué? Porque no hay materia, hay energía. Entonces, como no hay materia, per se, que desplazar, realmente no hay un tiempo porque no necesito desplazar algo que no existe, por lo cual el entorno se elimina. Cuánticamente no existe el tiempo, ¿sí? De hecho, la barrera del tiempo es la cuarta dimensión. La quinta dimensión son los multiversos, por si alguno se vio Avengers. Pero bueno, el punto, ¿sí? El punto, de hecho Avengers lo ejemplifica muy bien. En la de Spider-Man, no la que va a salir, aunque la que va a salir también lo tiene, sino la anterior, donde estaba ¿cómo se llama? Este man que era un fraude, que todo eran como ilusiones. ¿Alguno se la vio? ¿O no? Que decía que venía otra dimensión y que yo no sé qué, pero que todo eran hologramas, ¿no? Ah, les falta. No, Doctor Strange, no, 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 no. Otro. Sí, no, les falta mundo. Que es solo de Spider-Man, sí, pero no me acuerdo cómo. Ay, parce. Bueno, que es cuando se vuelve novio de la chica de la amiguita del colegio. Misterio, ese, Misterio, esa vaina, esa vaina. Bien, ese es un buen ejemplo. Véanse la película, la parte en que Spider-Man conoce a Misterio, ahí mi perro da una definición cuántica súper fea. Pero bueno, en fin, ¿sí? Entonces, cuánticamente, como no existe el tiempo, no existe ni el pasado ni el futuro, solamente existe el presente, porque no te puedes desplazar. Como no te puedes desplazar en una proporción, no hay tiempo para medir ese desplazamiento, ¿sí? Así que, como no existe ni pasado ni futuro, solo te queda el presente. Y el presente es eterno. Ponte a pensar, ¿ahorita estás en el futuro o en el pasado? Te vuelvo a preguntar lo mismo. Te vuelvo a preguntar lo mismo. Te vuelvo a preguntar lo mismo. ¿En cuál estás? En ninguno. ¿En dónde estás? Presente. ¿Sí? Cuando eres consciente de esta pregunta que te acabo de hacer, te estoy induciendo al presente. Si no fueras consciente de la pregunta y tu mente divagara, pues te irías a tu pasado, te irías a tu futuro, que es lo que le pasa a la mayoría de personas que viven su vida por vivirla. ¿Sí? Todos los días están empeliculados en los chicharrones, los problemas que están adelante, que van a venir después, ¿sí? O solucionan uno y ya tienen problemas para lo que viene. ¿Sí? Pero marica, no ha pasado nada, ¿sí? O ya pasaron un problema y siguen encasillados en eso y se lo cuentan a todo el mundo, ¿sí? Se lo cuentan a todo el mundo, ¿no ha pasado eso? ¿Sí? Un amigo, una vaina cercana que le pasó algo, ¿sí?
y se lo cuenta todo y lo repite 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 hasta que le vuelve a pasar algo similar. ¿Sí? Está relacionado con el condicionamiento cuántico. Observa un fenómeno de cierta forma que propicia a que se vuelva a repetir. Aunque alguien diría, no, pero le pasó después. Cuánticamente está encasillado en el mismo evento. ¿Sí? Que de hecho Doctor Strange, la película de Doctor Strange, de Doctor Strange, es otro ejemplo de eso. ¿Sí? Cuando aparece Doctor Strange que pelea contra Garamut, bueno, ese que se lo lleva a otro planeta y lo hace vivir el mismo momento varias veces, pero que es que mata a Doctor Strange y lo mata y lo mata y lo mata y lo mata y lo sigue matando y lo sigue matando y lo sigue matando y lo sigue matando, ¿sí? Pero hay, hasta que se vuelve loco el mar y el doctor ahí relajado, máteme, ¿sí? Entonces, eso es cuántico, ¿sí? Pero en física cuántica también está la definición de vacío que tiene que ver con la... Ay, bueno, sí, no. O sea, brother, ya tampoco, ya, ya es un concepto mucho más avanzado, ¿sí? Me comentan por interno lo siguiente. En la física cuántica también está la definición del vacío, sí. O sea, se quita la idea de nada, como la percibimos, y como lo percibimos la palabra nada, cuánticamente se habla de vacío, ¿sí? De vacío. Entonces, que este concepto de vacío está, bueno, se puede relacionar un poco con, no directamente, pero sí un poco, se puede argumentar con lo que es la partícula de Dios, pero pues, eso ya no tiene que ver con desarrollo personal, ¿sí? Aunque también me gusta ese concepto, pero pues, dejémoslo ahí. La pregunta es cómo funciona el efecto observador, ¿no? Entonces, entendiendo todo esto que acabamos de ver, según desde donde tú observes, desde donde te detengas a observar, estás viviendo o estás, sí, podemos decir viviendo, estás percibiendo tu vida desde una forma física lineal, newtoniana, pasado, presente, futuro. Newton buscaba medir todo, ¿sí? Por eso la concepción del tiempo medido, ¿sí? Y por ende, pues principalmente vas a estar encasillando tu mente en eso, en atrás y adelante, porque puedo medir lo que yo puedo predecir, entonces, el futuro predecible, ¿cierto? Y el pasado, que es lo familiar. Entonces, ambas cosas son las que yo conozco y las puedo medir. Por eso es que en desarrollo personal se habla de que si tú realmente quieres crecer, debes aprender a soltar para que por fin elimines la barrera temporal, para que te quedes en el presente, porque el presente es lo único que es eterno. Y si quieres ser eterno, vive en el presente. Bien, entonces, en la eternidad como tal, en el poder de ser eterno, ¿sí? No puedes estarte encasillando en lo que viene después, no, tienes que vivir como si ya lo tuvieras y suéltalo al mismo tiempo, ¿sí? Esa es la clase que yo les daba sobre soltar, que por eso yo les decía que es un concepto, aunque esa vez se los expliqué un poco más, sí, un poco más relajado, ¿sí? Un poco más ontología sencilla, lo estamos viendo un poco más cuántico, ¿sí? Pero es lo mismo, ¿sí? Aprender a soltar te ayuda a entrar en esa idea cuántica de, ok, observo, me observo, ¿sí? Y al observarme y observar lo que yo quiero observar, todo esto genera un cambio neurológico, biológico, químico, hormonal, genético del viejo yo, ¿sí? A lo que es en desarrollo personal, hablar del nuevo yo, ¿sí? Que el nuevo yo está en el presente, el viejo yo es el que se mueve entre el pasado y el futuro. Bien, entonces el viejo yo es el que quiere medir todo. ¿Y eso cómo se ve en el trading, por ejemplo? Los que quieren predecir qué hace el precio, ¿no? O sea, aquí va a reaccionar, tiene que llegar hasta acá. Se les nota cómo se expresa, ¿sí? Todavía son personas que si las sacáramos del contexto del trading, en su vida viven así. El pasado conocido y el futuro que puedo predecir, pero realmente no viven el presente. Por eso es que en la forma en que uno se expresa, conocen mucho a las personas. ¿Ven? Entonces, tan sencillo como eso. ¿Sí? Así que esa es como la idea cuántica. Entonces, el fenómeno del observador nos está diciendo que existen tantas posibilidades de que exista
varios fenómenos, ¿sí? Que sean diferentes fenómenos, ¿bien? Que cuando yo lo observo, lo puedo eliminar las probabilidades infinitas e incluso puedo llegar a seleccionar cuál es el que yo quiero porque enfoco la observación a que ese fenómeno suceda. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa con las partículas? Querían entender, ya tenían una idea de se crean dos líneas. ¿Por qué no se crean dos líneas? Debería crearse dos líneas. Entonces ya tenemos un fenómeno en la cabeza, crear dos líneas. Cuando entramos a observar el comportamiento del átomo, termina creando esas dos líneas. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros podemos, cuando entramos bajo el concepto de energía más que de materia, ¿bien? Podemos incluso llegar a alterar el universo, ¿sí? Cuánticamente hablando, ¿cierto? Por eso es que uno dice que con la mente puedes cambiar, claro, porque es que la mente es la energía, físicamente y fisiológicamente esto de acá es pura electricidad, las conexiones neuronales son solo impulsos eléctricos, ¿bien? Mediante neurotransmisores y todo eso, ¿bien? Y el cuerpo es la parte de la materia, ¿sí? Cuando soy más cuerpo, cuando soy más materia, ¿sí? Cuando soy mucho más materia, no estoy en los niveles energéticos adecuados, estoy mucho en lo que es la reacción terrenal, por decirlo así, ¿bien? Soy el que vive en un estado nervioso simpático, o sea, en estado de alerta, que no me puedo desconectar del mundo físico porque siento que la vida me pasa, ¿sí? Eso también lo dice Michael Berwick, si lo recuerdan por allá en los intensivos, yo les decía que existen niveles de conciencia y el primero es el nivel de la víctima. ¿Se acuerdan de eso? Tírate un 7 el que se acuerda, ¿sí? Entonces, que el de la víctima es el que decía que la vida le pasa. Entonces, a esa persona que la vida le pasa, vive en ese estado nervioso simpático, ¿sí? Y eso se podría decir que también está viviendo en extremo en presencia de su materia, ¿sí? Demasiado materia, ¿bien? Entonces, esta persona que la vida le pasa, como vive demasiado acá, pues está mucho en lo que le ha pasado antes, mucho en lo que viene después que puede medir, porque es lo que puede medir, ¿sí? Justamente, lo que puede cuantificar, ¿ok? Cuando por fin calibras la parte energética, ¿sí? Y haces que eso se instaure acá mediante la meditación, la visualización, todo, por fin dejas de lado las experiencias que has tenido y no sigues cayendo en el mismo ciclo, sino que ya las sueltas, ¿sí? Ay, es que yo tuve una mala experiencia con las mujeres porque es que siempre, parce, me pasaba lo mismo, uno es todo bien, hermano, parce, y solo lo buscan uno por la plata, ¿no? Todas son así, suéltalo. Suéltalo, métete en la cabeza, visualízate en una relación donde no vas a tener algo así, visualízate una relación donde te respeten, donde tú también respetes, que no, sí, te metes eso en la cabeza, poco a poco vas soltando, y ya por fin haces que tu sistema nervioso tenga un SAR, un sistema de activación reticular diferente del mundo, es decir, perciba información diferente, recordemos que eso es el SAR, sí, ya se lo he explicado, entonces como percibe información diferente, su enfoque es más amplio, considera más posibilidades inicialmente, pero ya después de tanto trabajarlo acá, empiezas a decirle, ok, ya no voy a enfocarme en esta situación, en personas que tengan este tipo de características, sino voy a enfocarme en este tipo de, ¿sí? Y simplemente suelta, ¿no? Que en el pasado me pasó, por eso pasado, pasado, ¿no? O sea, pasado pisado, vale mierda, ya dejas eso, ya que el pasado me ocurrió tal cosa, ya eres de los que vives sereno moreno. O sea, ¿qué pasó ayer? Me importa un culo, en el sentido no de no aprender de, sí, no estoy diciendo eso, sino en el sentido de soltarlo, ¿sí? Una mala racha en el trading, ya, suéltala. No te estoy diciendo que no aprendas de ella, claro, aprende, ¿sí? Pero ya una vez aprendes, corrige y suéltala, porque la mala racha fue la semana pasada, no esta, ¿sí? No hoy. Hoy no hay racha, ni siquiera has empezado. Entonces, de por sí nunca hay racha, ni mala ni buena. Actúa como actuaría un trader profesional hoy, el presente, ya. ¿Sí? El fenómeno es comportarse como un profesional, listo. Escoge ese, ya. Entonces, obsérvate de esa forma, ¿sí? Así funciona el efecto del observador, ¿sí? Tenemos muchas probabilidades, pero cuando por fin comienzo a
reprogramar aquí, a conectarme un poco más con el cuerpo, a tener una sincronización energética y corporal, o digamos, Joe Dispenza le dice entre la mente y el corazón, ¿sí? Refiriéndose al corazón como la reacción fisiológica del cuerpo, ¿cierto? Cuando ya por fin logro conectarlo, ¿sí? Hay una vibración coherente, bien, hay coherencia energética, eso te ayuda a por fin cambiar, y el cambio literalmente es una muerte del viejo yo, como se suena un poco apocalíptico, ¿no? Pero literalmente es así, es una muerte neurológica. ¿Por qué? Porque las conexiones neuronales que tenías antes las cambias gracias al trabajo de meditación, por lo cual la respuesta biológica, química, hormonal, todo eso se altera, ¿sí? Y cuando logramos eso nos damos cuenta que somos ingenieros genéticos, epigenética, la otra ciencia que aporta la ontología. Pero bueno, allá, allá nos ponemos más densos todavía, hermanos, ¿sí? Hablar de lo que es la epigenética, pero bueno, diversos estudios han demostrado que el enfoque en la expresión de los genes, ¿sí? La expresión génica está condicionada justamente al enfoque mental, ¿sí? Cuando hay una correlación, hay una conexión coherente entre mente, podríamos decirlo corazón, entre lo que buscamos acá y cómo nuestro cuerpo se alinea con eso y da una respuesta fisiológica con base a eso, la expresión de los genes puede cambiar de inmediato. Por eso se dice que el tiempo no existe. Hay personas, en muchos casos de esto, que se han curado de enfermedades en segundos. Hay otros que se han curado en 2 años de la misma enfermedad que otros se curó en 3 meses. ¿Sí? Hay personas que se han curado de Parkinson en una meditación. Cosa que la medicina no podía hacer, lo hicieron en una meditación. ¿Sí? Y hay muchos casos de esto donde se logra la conexión por fin entre esto, y eso genera de inmediato, ¿sí? Una expresión génica, una cantidad de proteínas trabajando de forma brutal, una inhibición de genes que son los que propician el Parkinson. Bueno, en fin, la explicación fisiológica es súper densa. Ya es ir a detallar epigenética, que ya es un concepto mucho más denso, y pues bueno, ahí me emociono hablando, ¿no? Y también había otra pregunta ahí ya para finalizar. Espérate, la busco, que estaba por allá arriba, que me la enviaron también por privado. Profe, estuve leyendo sobre la ley de Hebbian, pero no la entiendo. ¿Me puede explicar qué? Listo. Uy, bien. La ley de Hebbian, ¿sí? H-E-W-I-A-N, ¿sí? La ley de Hebbian. Es una ley de la neurociencia, ¿listo? Que nos dice básicamente que, a ver, de una forma sencilla, las células nerviosas, ¿sí? Que se disparan juntas, o sea, el estímulo que yo tengo de algún suceso externo, ¿bien? Pues genera un estímulo nervioso, ¿no? Así es como yo reacciono. Si hay algo, algo está caliente, esa información viaja por el sistema nervioso, llega hasta acá, envía un estímulo de respuesta de que, marica, me está doliendo, me va a quemar, y de inmediato envía aquí la reacción motora para quitar la mano, ¿cierto? Entonces, se activa por aquí unas células nerviosas, diríamos, ¿sí? Bien, para que nos entendamos, ¿sí? Entonces, estas células nerviosas, si se disparan juntas, es decir, digamos que al tiempo, bien, bajo X o Y estímulo, se unen. Eso se llama sinapsis, ¿sí? Conexiones neuronales. Entonces, cuando estas neuronas se disparan por X o Y estímulo de una forma instantánea, en ese momento se crea una sinapsis, ¿sí? Que se va a ver fortalecida o no, o sea, ese vínculo entre las neuronas se va a ver fortalecido o no, dependiendo de cuántas veces repitamos el mismo estímulo, ¿sí? Por eso es que somos neuroplásticos, o sea, podemos mejorar las conexiones acá, pero no al primerazo. Necesitamos repetir, podemos aprender, por eso el ser humano es o sea, nuestra mente es una herramienta con un crecimiento brutal. Podemos aprender lo que sea, ¿sí? Nosotros, los seres humanos, siempre vamos a mejorar en lo que sea que hagas, ¿sí? Sea en el camino que es o no. Puedes volverte mejor haciendo las cosas bien o puedes volverte mejor haciendo las cosas mal. Pero de que mejoras, mejoras, ¿sí? Porque la conexión neuronal cada vez va a ser más poderosa, ¿bien? Entonces, nos dice que las células nerviosas, que nuevamente, que se disparan, se unen, ¿sí? Que se disparan al tiempo, ¿sí? Que se disparan juntas, que se activan juntas, se unen.
Si mantengo ese mismo ciclo, eso crea una programación neural. Y esa programación neural es la que crea mi personalidad. Recordemos que la personalidad es lo que yo pienso, lo que yo actúo y lo que yo siento. Bien, podríamos decir que eso es lo que expresa mi concepto de realidad, ¿sí? Mediante lo que yo pienso, lo que actúo y lo que siento, pues es donde vivo el ciclo que les expliqué al comienzo, ¿no? ¿De acuerdo? Emociones, pensamientos, elecciones, acciones, experiencias y repito. ¿Bien? Pero ya sabemos que la realidad es, o sea, le damos sentido a la realidad porque existimos. Si nosotros no existiéramos, no existiría la realidad o lo que es real, ¿sí? Para cada quien la realidad es justamente diferente, ¿bien? Entonces, y por eso también podemos moldear la realidad, según lo que yo piense, lo que yo actúe y lo que yo siente, y lo que yo sienta, perdón. Según la repetición de ese estímulo, la ley de Hebbian va a permitir que se generen estas nuevas conexiones neuronales, las que yo tenga de antes, poco a poco, por su falta de uso, se van a empezar a perder hasta que se sueltan totalmente y se van a afianzar las nuevas, ¿bien? Y esas nuevas, pues van a estar en pro de cambiar mi percepción de la realidad. Y en mi percepción de la realidad debería estar condicionada a estimular el efecto del observador, que yo pueda observar lo que yo quiero en mi vida. Entonces, para eso la meditación, para que así la energía y la parte corporal, la parte de materia, se vinculen y nuestro ideal debería llegar a ser mucho más, ¿sí? En que nuestra expresión sea más energética que de materia, ¿sí? Que no pensemos todo el tiempo en la vida en conceptos lineales, ¿sí? Lo que viví en el pasado, lo que puedo predecir en el futuro, no, suelta esa mierda, vuélvete más energético, más intuitivo, más instintivo, ¿sí? Vive el ahorita, vive el presente, concéntrate acá, sigue trabajando en pro de tu objetivo, claro, necesitas crear esa realidad, pero mientras, o sea, no puedes crear si no eres una persona que ha soltado, ¿sí? Entonces, cuando sueltas eso, pasado, futuro, toda esa mierda, te enfocas en el ahorita, le has programado aquí a tu cerebro lo que quieres, lo vives, lo sientes, estás alterando tu percepción de realidad para que los átomos del resto del universo pasen por esa rendija y comiencen a crear la realidad que tú quieres observar. Entonces nos volvemos como el ojito del experimento. Y ahí es cuando se da la manifestación, ¿sí? Cuando por fin manifiestas todo lo que en tu proceso de desarrollo personal querías lograr. Trader profesional, libre financieramente, relación amorosa, todas al tiempo, genial, ¿sí? Por lo general tenemos un enfoque, un fenómeno inicial, ¿sí? Luego vamos escalando los demás, ¿bien? Suele ser lo más común, que igual está muy bien, ¿no? Ahí, eso es la ley de Hebbian. ¿Sí se entendió? Tírate un 6 y si me entendieron. 5. ¿No me entendiste, Luis? ¿O se te fue el dedo en el 5? Son lentes. ¿Cómo así? No te entendí. Ah, no tienen los lentes. Ah, ya. Ok, o sea, sí, pero sí entendiste entonces. Sí, sí. Ah, listo. ¿Ya? Entonces, ese es el punto, ¿no? Al final uno dice, no, parce, cambiar es superar como el condicionamiento de vivir nuevamente en el pasado y en el futuro predecible, vivir, o sea, superar lo que es vivir en lo conocido. En el desarrollo personal, quitándole toda la teoría cuántica, es salir de tu zona de confort. Y ya, pero es que hay gente que dice, no, yo salí de mi zona de confort y ya espero el otro mes bajar 2 kilos. Marica, sigues en lo mismo, solo que te pusiste un objetivo lineal, ¿sí? Te sientes ya como una persona que bajó 2 kilos, te sientes saludable, te sientes energético,
No, me siento gordo, me siento mal cuando me miro al espejo, me siento débil, me siento que me falta energía, pero cuando baje esos 2 kilos, ahora sí voy a sentirme así. Esa persona no baja, y si baja, le da el efecto de rebote y se vuelve a engordar y renuncia, ¿sí? No esperes adelgazar para sentirte energético o como esperas que se sentiría una persona delgada, si de pronto eres una persona obesa, ¿bien? O no esperes a sentirte con energía como lo sería una persona con un, no sé, con el cuerpo que tú quisieras tener, por ejemplo. Si quieres mejorar tu aspecto físico, quieres tener más masa muscular y todo esto, no esperes a tenerlo para sentirte con la energía y la actitud, no, ponte la ropa pensando que ya tienes tu actitud, ya tienes tu porte, ya tú sabes, estoy apretadito, apretadita, rico, rica, ¿sí? Vívelo, vívelo, vívelo. Bien, ¿cómo se vestiría una persona que ya tuviera ese cuerpo que tú quieres? No, papi, me está así, ¿cómo caminaría? Caminaría una chimba, igual, ¿sí? ¿Cómo hablaría con los demás? Mucho gusto, mirando a los ojos, papá, mira, ¿cierto? Imponente, vívelo, ¿sí? Condiciona el efecto del observador y pues obviamente en el presente compórtate como una persona que ya tiene eso, por lo cual la persona que ya tiene eso entrenaría o no. ¿Sí? Entonces, cuando te conectas con eso, el hacer lo que linealmente serían los requisitos para llegar allá, tú ya lo instauras mucho más fácil como un hábito, porque sabes que si ya lo tienes es porque ya lo haces, ¿sí? Entonces no se vuelve un martirio ir al gimnasio, sino que se te vuelve un hábito. De un momento a otro te queda muy fácil instaurar el hábito, ¿sí? Y te sientes mal incluso cuando no vas al gimnasio, ¿sí? Diferente a las personas que no, voy a tener el cuerpo de la mamazota o el papazote allá en 6 meses. Entonces, aquí en el presente, ir al gimnasio es una mierda, o sea, ¿sí? Y terminan renunciando. ¿Capish? Entonces, diferentes ejemplos, cómo aplicar el efecto observador de una forma sencilla. Esto es aplicación dummies, pero que si se dan cuenta, el poder de que se ejerzca un salto cuántico es brutal, ¿sí? Todavía nos falta mucho, mis queridos hermanos en Cristo, mis queridos hijos, para que hablemos de los saltos ultracuánticos, ¿sí? Que es un concepto mucho más profundo. Y ya el cambio personal es una mierda radical, o sea, es como radical elevado a lo radical, o sea, una mierda muy, muy grande, ¿sí? Pero para eso aún falta, ¿sí? Aún debemos aprender varias cositas más, les tendría que explicar muchísimas cosas más, pero por ahora creo que vamos viéndolo, ¿no? Sí, creo que ya le vas, de pronto, hoy una clase un poco más técnica, un poco más, bueno, científica, no tanto, pero sí un poquito más. Otra perspectiva, otra forma de ver lo que ya les he enseñado antes, ¿sí? A ver si otra forma de engranarlo, ¿no? ¿Sí? Te hace más sentido así, no te hace más sentido así, le das más poder a esa concepción. Bueno, en fin. ¿Bien? Eso, ¿listo? Total, total, total. Ah, bueno, y referente a la idea del vacío, ¿no? Sí, Luis me ha preguntado sobre el vacío. El desarrollo personal del vacío es cuando no puedo predecir nada. Ya tú lo conectarás con la idea cuántica, ¿no? Cuando no puedo predecir nada, pues para mí es el vacío. Entonces el vacío más profundo que vive el ser humano es vivir en el presente, ¿sí? Y vivir en el presente soltando todo lo que es. Para eso la clase de Mastermind de suelta. ¿Se acuerdan que yo les decía que cuando uno suelta todo vive en un vacío constante? Porque te das cuenta que no eres tu nombre, que no eres eh, tus cosas, que no eres tu trabajo, que no eres tus hijos, que no eres, ¿cierto? Que yo les decía todo eso. En ese vacío de saber quién eres, es la misma idea del vacío cuántico, ¿sí? Entonces, ese vacío te invita al presente y es el mismo vacío que tú sientes cuando meditas. Lo que quiere decir que uno de forma consciente debería sentirse en el mismo vacío en el que meditas todo el tiempo. Ahí es donde se da el salto ultracuántico, ¿sí? Que son cosas que ya, o sea, que
llevan a un Steve Jobs, que llevaron a un Bill Gates, a un Elon Musk, ¿sí? A un Jeff Bezos, a un Donald Trump, ¿sí? A llegar a donde están. ¿Bien? ¿Listo eso? Bien. Siga, siga. Pues chicos, me parece una chimba hablar del tema, pero ya se me están desconectando algunos. Así que para algunos ya está tardecito, llevamos para 2 horas aquí hablando. Entonces, pues bueno. Y además, mucha información dentro, o sea, ahorita de pronto a muchos ya se les olvidó lo que dije al comienzo de la clase, entonces se vuelve también un mierda, ¿no? Pedagógicamente, pues no es tampoco tan adecuado brother, llevar tanto tiempo de clase, ¿no? Pero bueno, ¿alguna última pregunta, pues? ¿Todo está claro? Tírate un 6. No, tírate un 9. ¿Sí? ¿Todo bien? A mí me enviaron otra, pero porque la envían por interno. Profe, entonces la explicación del presente va... Ok. El proceso de explicación. Rápido, el proceso de explicación, chicos, ya para cerrar. Cuando yo le presto atención a algo, ¿sí? A lo que pienso, actúo con base a eso y siento con base a eso. Recordemos que son los condicionantes de la personalidad para así poder percibir lo que yo considero real, ¿sí? Cuanto más entiendo algo, cuanto más puedo justamente argumentar eso que estoy entendiendo, eh, eso significa una conexión neuronal. Es otra forma también de crear sinapsis acá. Sí, digamos lo que estamos haciendo hoy. Este proceso se llama proceso de explicación, ¿sí? Es como el principio del proceso de explicación es cuando entiendo algo más, ¿sí? De una forma más profunda, cuando hasta a la misma vez lo puedo explicar. O sea, digamos que ahorita el ejercicio para ustedes sería intenta hablarlo con alguien, ¿no? Sí, pues con alguien que esté dispuesto al tema, ¿sí? Bien, durante siglos las abejas le han hablado a las moscas de las bondades de la miel, pero las moscas prefieren seguir comiendo mierda. Así que pilas con tu entorno, ¿sí? Si hay un entorno en el que puedas hablar, pues dale, chévere, ¿sí? Háblalo, compártelo, hagan parchecito ahí entre ustedes, ¿sí? Y dialoga el tema, ¿bien? Cuando lo puedes explicar, al mismo tiempo lo que entendiste, lo puedes explicar, comienzas a crear conexión neuronal. Eso es el principio del proceso de explicación. Bien, entonces ese principio no está aún aplicado al 100%. Yo sí, porque yo ya lo entendí, ya lo he aplicado mucho en mi vida, en la vida de muchos otros a los que he asesorado, bien, y pues obviamente lo he explicado siempre, entonces todo ese proceso, entonces la conexión neuronal pues, se ha trabajado, bien, pero ahora les toca a ustedes establecerlo para que no les pase como les pasa que se acuerdan cuáles son los componentes de la maestría del análisis técnico y se vienen con respuestas que realmente están ahí cuadradas porque sí les hiciste conexión. Que por ejemplo, no, que el psicotrading, que las emociones, que, ¿sí? Eso es lo que ya tienes ahí conectado, hasta el momento es lo que has conectado, nivel básico. ¿Bien? Por eso es bueno repetir las clases para entender mejor y a su vez poderlo explicar mejor. Si yo no entiendo primero, pues ¿cómo putas voy a explicar? ¿Sí? De una forma básica, en un nivel más avanzado, no necesito entender para explicar. ¿Sí? Pero eso ya... ¿Sí? Bien. Profe, ¿cómo implementar la BCG, ventaja competitiva gigantesca en el trading? Uf, ok. El concepto de BCG, vean, se siguen desconectando, ya están que se van a dormir. ¿Sí? Para establecer una ventaja competitiva en el trading tienes que hacerlo como operador, ¿sí? Principalmente frente a tu otro yo. Ahí hablamos nuevamente de conceptos cuánticos. ¿Sí? El viejo yo y el nuevo yo, ¿sí? El viejo es el que vive de forma lineal, el que, ay, me racha negativa, güey, puta, me fue muy mal la semana pasada. Marica, esta nueva semana, pero me fue muy mal. Fijo, me va a volver a ir mal.
¿Y cómo le va? Como un culo. Sí, como un culo. ¿Sí? O el que dice, marica, ¿será que sí voy a ganar? ¿Sí? Duda de, ¿sí? Duda de. ¿Por qué duda? Porque mide según el pasado, el futuro, y pues no le ve chiste por ningún lado, como que no le cuadra, ¿cierto? O, no, le trazo la extensión de FIBO, tienen que llegar hasta acá. Entonces, ese es tu viejo yo. Ese es tu viejo yo. Bien. La idea es poder identificarlo. La única forma de aplicar la BCG es cuánticamente, ¿sí? Hablando de una profesión en la que compites contra ti mismo, básicamente. O sea, la competencia es contra ti. Si habláramos de BCG a nivel empresarial, es otra voz, ¿sí? La competencia tan sencillo como que se compra o se aplasta. Bien. Pero no estamos hablando del mundo empresarial, ¿sí? Estamos hablando del mundo cuántico, el mundo personal. Entonces, bajo esa idea, ¿sí? Debes contrastarte a ti contigo mismo y crear una ventaja competitiva entre la persona o el Cristian que haría esto de forma lineal y lo haría ahora como tú quieres hacerlo, entendiendo lo que ya vimos hoy en clase. Bien, aplicar lo que vimos hoy en clase te daría la ventaja competitiva frente al Cristian de la semana pasada, pero es que resulta que el tiempo solo existe de forma lineal. En el mundo cuántico, Cristian es Cristian. Entonces, lo que Cristian haga ahorita también se expresa en el pasado y a su vez en el futuro, porque no existe eso. ¿Sí? Entonces, por eso es que podemos alterar las enseñanzas del pasado, ¿sí? Pero es que nuestra mente, tú le cuentas una historia y se la cree, cámbiale la historia y ya, ¿sí? Y a su vez el futuro porque está condicionado a lo que hagamos hoy. Pero si te mantienes en esa idea cuántica de, ok, yo estoy aquí, ahorita, ¿bien? Aplicas todo lo que hablamos hoy, eso te va a dar una ventaja competitiva sobre el Cristian que medía al Cristian que está aquí, ¿sí? Pero eso no significa, ay, no, entonces me vuelvo un marihuanero que todo es energía y que, ay, no, sí, amor y paz y amor. No, 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 no. Obviamente, ¿cómo se comportaría un profesional? Mide su riesgo, establece un plan, ejecuta sin miedo, aquí y ahora. Esto es lo que haría un profesional aquí y ahora, ¿sí? Ya, ¿ok? No qué haría yo adelante, ¿no? Si este me llega hasta tal lado, pues como que no sé, o sea, si estoy dentro del trade y sube un poquito más, pues le pongo otra venta ahí, ¿no? Otra compra ahí. Un profesional no haría eso, y tú lo sabes, ¿bien? Entonces, exacto, ¿no? ¿Qué haría el papi? ¿Bien? Esa es la forma de aplicar la BCG, ¿sí? Con uno mismo. ¿Bien? ¿Sí se entiende? Es que eso podría ser una clase completa. O sea, profundizar el BCG, o sea, la teoría de BCG en el trading, o sea, es súper bárbaro. O sea, a nivel empresarial es muy fácil de entender, súper fácil. Pero a nivel personal, su mierda, o sea, es un concepto cuántico también. ¿Sí? Pero no necesariamente hay que abarcarlo desde el lado científico, así como lo hicimos hoy. ¿Sí? Hoy que me dio por ponerme un poquito técnico. Listo. Bien, ya. Esa era la última pregunta, chicos. Entonces, no siendo más, ahí estamos con la sesión del día. Espérate. No se vayan. Vamos a una historia. Parce, ¿qué es eso? Lo tenía del lado, hermano. Bueno. Entonces, espérate. Espere. Háganse la historia ahí también, no sean aburridos, ¿no? Ponemos ahí, no sé, desglosando los secretos de la física cuántica. Cuando les diga, se tiran el 5. ¿Listo? Tírate el 5 ahí. Eso. Bien. Listo, chicos. Muchas gracias por conectarse, muchachos. Todo chévere en la clase, ¿no? Tírate un 7 si te gustó. Y nos vemos la próxima semana. ¿Sí? Maestría en acción nos vemos mañana. Bien. Y ya saben, chicos, a seguir estudiando, repasen las berracas clases, que no los corchen clases. Listo, tomen apuntes también. Listo, chicos, nos vemos. Chao.